En la vasta historia de la aviación, pocas siluetas son tan universalmente reconocidas y adoradas como la del Boeing 747. Su presencia en el cielo no era simplemente la de un avión, sino un acontecimiento, una declaración de intenciones rodando por la pista. Sin embargo, más allá de su colosal tamaño, lo que grabó indeleblemente su imagen en la memoria colectiva fue un elemento de diseño tan peculiar como elegante. Su distintiva joroba, esa curva ascendente que rompe la monotonía de los fuselajes cilíndricos, le valió el cariñoso apodo de Reina de los Cielos. Pero esta icónica protuberancia no fue un capricho estético ni un añadido para la comodidad de los pasajeros en su concepción original. Al contrario, es el epicentro de una fascinante historia de previsión, adaptación y genio accidental. El propósito de la joroba del 747 es uno de los secretos mejor guardados de la ingeniería aeronáutica. Una historia entrelazada con el miedo a la extinción tecnológica y una apuesta audaz por un futuro que nunca se materializó del todo. Para comprender realmente la existencia de esta maravilla arquitectónica, debemos remontarnos a una época en la que las reglas de cálculo eran la norma. El futuro parecía estar a la velocidad del sonido y Boeing se embarcó en una de las mayores apuestas corporativas de la historia. Esta no es solo la historia de una parte de un avión. Es la crónica de cómo una solución pragmática a un problema logístico de carga, surgida de un rediseño forzado, se transformó inesperadamente en un símbolo de lujo, un facilitador de hazañas humanitarias, un pilar del programa espacial y, en última instancia, un fenómeno cultural que conectó al mundo como nunca antes. Descubrir el propósito de la joroba del 747 es revelar el alma misma de una máquina que trascendió el metal y el cableado para convertirse en la sombra supersónica y el imperativo de la carga. Para comprender el origen de la joroba del 747, es fundamental sumergirse en el contexto aeronáutico de la década de 1960, una época de desenfrenado optimismo tecnológico. En aquel entonces, el futuro de los viajes aéreos parecía tener nombre y apellido: supersónico. Los ingenieros y ejecutivos de Boeing, al igual que gran parte de la industria, estaban convencidos de que los aviones de pasajeros convencionales, o subsónicos, tenían los días contados. Se creía firmemente que, en cuestión de años, los viajeros transatlánticos exigirían la velocidad del Concorde y otros aviones de transporte supersónico, SST, relegando a un segundo plano a los aviones más lentos. Esta predicción, que ahora sabemos que era incorrecta, se convirtió en el eje central del diseño del 747. Boeing se enfrentaba a un dilema monumental: invertir miles de millones en un avión de pasajeros gigante que podría quedar obsoleto casi desde su nacimiento. La solución fue una estrategia de diseño dual, una genialidad nacida de la necesidad de proteger una inversión colosal. El 747 no se concibió como un avión de pasajeros puro, sino fundamentalmente como un avión de carga de transición. El plan era que, una vez que la demanda de pasajeros se desplazara inevitablemente hacia aviones supersónicos, la flota del 747 pudiera reconvertirse rápida y eficientemente para atender el creciente mercado del transporte aéreo de mercancías. Esta decisión de priorizar la capacidad de carga sobre un diseño tradicional de pasajeros fue el catalizador de toda la arquitectura del avión. Para que un carguero sea verdaderamente eficiente, especialmente para mercancías voluminosas, la carga y descarga deben ser lo más sencillas posible. La solución más eficaz fue permitir la carga frontal, lo que significaba que toda la sección del morro del avión podía abatirse hacia arriba. Sin embargo, esta funcionalidad presentaba un obstáculo importante: la cabina de vuelo. En todos los aviones convencionales, la cabina se ubica en la parte delantera del fuselaje, precisamente donde debía estar la puerta de carga. Los ingenieros de Boeing, guiados por la visión de Joe Sutter, llegaron a una solución radical pero puramente pragmática. Si la cabina interfiere en el nivel principal, debe ser reubicada. La elevaron por encima de la cubierta principal, ubicándola en una especie de segundo piso acortado. Esta reubicación, dictada enteramente por las necesidades logísticas de las operaciones de carga, marcó el nacimiento de la icónica joroba. La forma más reconocible de la aviación comercial no surgió del deseo de crear una sala de espera para pasajeros ni de la búsqueda de belleza aerodinámica, sino de la necesidad práctica de despejar el camino para los palés de carga. La joroba era, en esencia, un compromiso a corto plazo, una póliza de seguro contra un futuro supersónico que se perfilaba como una amenaza existencial, el fantasma del avión de 2 pisos y el veredicto de 90 segundos. Aunque la visión de un futuro carguero dictó la solución final, el camino hacia la joroba no fue directo. La idea inicial del ingeniero jefe Joe Sutter era, de hecho,
aún más ambiciosa y visualmente diferente de lo que conocemos hoy. El primer concepto del 747 no preveía una joroba parcial, sino un auténtico gigante de 2 pisos. La propuesta original imaginaba un fuselaje con 2 cubiertas completas para pasajeros que se extendían a lo largo de toda la aeronave. En teoría, este diseño era la solución lógica para maximizar la capacidad de pasajeros y satisfacer la solicitud de Pan Am de un avión que duplicara el tamaño del 707, manteniendo una longitud de fuselaje manejable. Sin embargo, este coloso de 2 niveles se topó con un obstáculo insalvable, no de ingeniería, sino de seguridad. Las regulaciones de la Administración Federal de Aviación, FAA, son notoriamente estrictas, y una de las más críticas es el estándar de evacuación de emergencia. Esta regulación estipulaba, y aún estipula, que cualquier aeronave comercial debe poder ser evacuada completamente en un máximo de 90 segundos, utilizando solo la mitad de las salidas disponibles. Cuando los ingenieros de Boeing realizaron las simulaciones, se dieron cuenta de un problema crítico e irresoluble. Evacuar a los pasajeros de una cubierta superior llena a través de un número limitado de salidas y, posiblemente, escaleras internas, en una situación de pánico con visibilidad reducida, fue una pesadilla logística que hizo prácticamente imposible cumplir con el estricto límite de 90 segundos. La seguridad de los pasajeros era primordial, y el diseño de 2 pisos, si bien eficiente en capacidad, presentaba un riesgo inaceptable en caso de emergencia. Este muro regulatorio obligó al equipo de diseño a dar un giro de 180 grados. Tuvieron que abandonar el concepto de doble piso y buscar una alternativa. Fue entonces cuando convergieron la visión del avión de carga y las lecciones de la evacuación fallida. La solución fue eliminar la mayor parte de la cubierta superior, conservando solo la sección frontal necesaria para albergar la cubierta de vuelo elevada. Este rediseño radical, una retirada estratégica ante un requisito de seguridad, fue lo que finalmente esculpió la silueta definitiva del 747. La elegante y distintiva curva de la joroba no era el plan original, sino una solución intermedia, un brillante compromiso surgido del fracaso del diseño anterior. Fue una demostración de cómo las limitaciones de ingeniería, en este caso regulatorias, pueden dar lugar a las soluciones más ingeniosas y duraderas. Anatomía de un icono, la forja de la joroba. Con el diseño de 2 pisos descartado y la primacía de la conversión a carguero establecida, la forma final de la joroba comenzó a tomar forma como una maravilla de la ingeniería multifuncional. Su propósito principal era claro: albergar la cubierta de vuelo para permitir un morro abatible. Así pues, la joroba es, de hecho, el puesto de mando del avión. Dentro de esta burbuja elevada se encontraba un entorno que representaba la cumbre de la tecnología analógica de su época. Antes de la era de las cabinas de cristal y los sistemas de vuelo por cable, volar el 747 era una sinfonía de interacción hombre-máquina. La cabina de las primeras versiones del 747 era un paisaje abrumadoramente complejo, con un total de 971 interruptores, indicadores, diales y luces, cada uno con una función crítica. Operar esta máquina no era tarea para una sola persona, ni siquiera para 2. Requería una tripulación de 3 profesionales altamente cualificados que trabajaban en perfecta armonía: el piloto, el copiloto y un ingeniero de vuelo. Mientras los pilotos manejaban los controles principales de vuelo, el ingeniero de vuelo, sentado detrás de ellos en su amplio panel de control, dominaba los sistemas internos de la aeronave. Gestionaba todo, desde la compleja transferencia de combustible entre los múltiples tanques para mantener el equilibrio, hasta la generación eléctrica, la presurización de la cabina y los sistemas de climatización. Era una disciplina técnica que exigía entrenamiento especializado y comunicación constante, creando una cultura de camaradería y rituales, especialmente en largos vuelos transoceánicos que muchos aviadores veteranos recuerdan con nostalgia. Dominar esta cabina era considerado por muchos pilotos la cumbre de sus carreras, una muestra de maestría que les granjeó un respeto especial en la comunidad aeronáutica. La conexión táctil entre estos aviadores y su enorme máquina era profunda. Cada interruptor pulsado y cada indicador rojo proporcionaba una retroalimentación directa y visceral. Todo este centro neurálgico descansaba sobre la cubierta principal gracias a la robusta estructura que representaba la joroba. Esta decisión de diseño no solo resolvió el problema de la carga, sino que, sin quererlo, creó una de las experiencias de pasajeros más singulares y privilegiadas en la historia de la aviación comercial. El palacio inesperado en el cielo. Si el propósito original de la joroba era puramente funcional, su consecuencia más glamurosa fue completamente accidental.
El espacio creado tras la cabina elevada, la zona que constituye la mayor parte de la protuberancia, se convirtió en un lienzo en blanco para las aerolíneas. En lugar de ser un simple espacio adicional, se convirtió en una de las zonas más exclusivas y codiciadas del cielo. El 747 no solo transportó pasajeros, sino que redefinió la experiencia de viaje. Este icónico avión, el Jumbo Jet, no solo fue una maravilla de la ingeniería, sino también un lienzo en blanco para la innovación en el servicio al cliente. Las aerolíneas rápidamente vieron el potencial de un espacio único, la cubierta superior. Lejos de ser un simple compartimento adicional, esta zona se transformó en salones, bares y restaurantes de primera clase. Era un santuario apartado del bullicio de la cabina principal, ofreciendo un ambiente de club privado a 10.660 metros de altura. Los pasajeros con la suerte de acceder a la cubierta superior no solo compraban un billete, sino que vivían una experiencia. Estaban inmersos en una época dorada de viajes, una sensación de privilegio que muchos aún recuerdan décadas después. La cubierta superior del 747 se convirtió en un símbolo de lujo y exclusividad. Imagine un bar bien surtido con asientos donde los viajeros pudieran socializar, disfrutar de cócteles y cenar bajo las estrellas, todo mientras surcaban los cielos. No era solo un lugar para pasar el rato, era un destino en sí mismo. Este espacio único permitía a las aerolíneas ofrecer servicios personalizados y un nivel de atención sin igual en ningún otro lugar del avión. Los auxiliares de vuelo podían dedicarse por completo a las necesidades de estos selectos pasajeros, creando una experiencia íntima y memorable. Algunos incluso lo compararon con estar en un yate privado o en un club exclusivo, solo que suspendido en el aire. Esta exclusividad no solo atraía a la clientela más adinerada, sino que también elevaba la percepción general de los viajes aéreos. Pero el ingenio del diseño del 747 no se limitaba a la cubierta superior. La reubicación de la cabina de vuelo tuvo otro efecto fascinante en la cubierta inferior principal. Por primera vez en un avión comercial, los pasajeros pudieron sentarse delante de los pilotos. Esta disposición fue revolucionaria. En la mayoría de los aviones, los pasajeros se ubican detrás de las alas, o como mucho, justo detrás de la cabina, lo que limita su visibilidad. Sin embargo, los asientos en la sección delantera del morro del 747, en la cubierta inferior, colocaron a unos pocos afortunados viajeros en la posición más adelantada del avión. Esto ofrecía una perspectiva inigualable de los despegues y aterrizajes, una que ni siquiera la propia tripulación, sentada un nivel por encima y ligeramente por detrás, podía experimentar. Desde estos asientos privilegiados, los pasajeros disfrutaban de una vista panorámica sin obstáculos. Podían ver la pista extenderse ante ellos durante el despegue, sentir la inmensidad del cielo abierto durante la navegación y presenciar el paisaje urbano o natural que se acercaba durante el aterrizaje, todo ello sin la interrupción de las alas ni los motores. Era como estar en primera fila ante el espectáculo del vuelo. La experiencia de sentarse en la primera fila del 747 era más que una simple vista. Era una inmersión total. Los pasajeros podían observar de cerca cómo el avión ganaba velocidad en la pista, cómo el morro se elevaba con gracia y cómo el mundo se encogía bajo sus pies. Durante el vuelo, la ausencia de obstáculos visuales ofrecía una sensación de libertad y amplitud, como si flotaran en el aire. Y durante el aterrizaje, la aproximación a tierra fue un espectáculo fascinante, con la pista apareciendo justo delante de ellos, una danza precisa y controlada entre la máquina y el entorno. Esta disposición de asientos no era solo una novedad, sino que ofrecía un valor tangible a los pasajeros. Permitió una conexión más profunda con el acto de volar, transformando un viaje del punto A al punto B en una aventura memorable. Fue una oportunidad para apreciar la magnitud y la complejidad de la aviación desde una perspectiva que pocos podían disfrutar. En una época en la que los viajes aéreos aún conservaban cierto glamour, estos detalles añadieron capas de fascinación y asombro. El 747, con su cubierta superior y asientos orientados hacia adelante, no solo cambió nuestra forma de volar, sino también nuestra percepción de los viajes aéreos. Se convirtió en un símbolo de la época dorada de la aviación, una época en la que el viaje era tan importante como el destino. Las innovaciones en su diseño interior, desde el lujoso salón de la cubierta superior hasta las vistas panorámicas desde el morro, no fueron meros caprichos. Estas características mejoraron significativamente la experiencia del pasajero. Este enfoque en la comodidad, la exclusividad y la experiencia visual es lo que distingue al 747 en la historia de la aviación comercial.
Si bien los diseños de las aeronaves han evolucionado y las prioridades de las aerolíneas han cambiado, el legado del 747 perdura como recordatorio de una época en la que la imaginación y la ambición se unieron para crear algo verdaderamente extraordinario en los cielos. La capacidad de transformar un espacio funcional en un oasis de lujo y ofrecer una perspectiva de vuelo que desafiaba las normas es lo que consolidó el estatus del 747 como un icono y lo que hace que los recuerdos de sus viajes perduren en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de vivirlos. ¿Qué otros aspectos del diseño del 747 cree que influyeron significativamente en la experiencia de vuelo? Lo que se concibió como un compromiso de diseño a corto plazo para un futuro centrado en la carga se convirtió en la cumbre de la experiencia del pasajero. La joroba era a la vez el cerebro del avión y su corazón de lujo. Su perfil externo, fruto de la practicidad, se convirtió en sinónimo de exclusividad y una experiencia de vuelo superior, reconocible al instante en cualquier aeropuerto del mundo. El legado de la joroba, un testimonio de capacidad oculta. La filosofía de diseño que dio origen a la joroba del 747, robusta, a menudo sobredimensionada, construida para la versatilidad y la durabilidad, impregnó cada aspecto del avión, dotándolo de capacidades extraordinarias que sus creadores apenas habían imaginado. La joroba no era solo una característica física, sino un símbolo de potencial latente que se revelaría en las circunstancias más extremas. La increíble resistencia estructural necesaria para montar la cabina de vuelo sobre el fuselaje principal y permitir la apertura completa de la sección frontal otorgaba a la estructura del 747 una resistencia excepcional. Esta resistencia inherente quedó demostrada de forma espectacular en mayo de 1991 durante la Operación Solomon. En una desesperada misión humanitaria para evacuar a judíos etíopes de una nación sumida en la guerra civil, la aerolínea israelí El Al desmanteló casi por completo un 747-400. En ese armazón vacío, lograron embarcar a 1088 personas en un solo avión, más del doble de su capacidad certificada. Sorprendentemente, el número de pasajeros aumentó durante el vuelo, ya que 2 mujeres dieron a luz a bordo. Esta hazaña, que estableció un récord mundial que aún se mantiene vigente, fue una prueba irrefutable de que el diseño del 747 poseía una capacidad de carga e integridad estructural que superaban con creces sus especificaciones oficiales. El 747 se concibió en una época de audacia ingenieril, donde la resistencia y la adaptabilidad eran tan cruciales como la eficiencia. La decisión de elevar la cabina de vuelo, creando la distintiva joroba, no fue simplemente una decisión estética ni una solución ingeniosa a un problema de carga. Fue el resultado de una visión que anticipó la necesidad de un avión de carga capaz de cargar mercancías de gran tamaño directamente por el morro. Esta necesidad condujo a un diseño de fuselaje delantero que podía abrirse completamente, una característica que, si bien estaba pensada para el transporte de carga, exigía una robustez estructural sin precedentes en la sección frontal del avión. Esta sobreingeniería, lejos de ser excesiva, dotó al 747 de una reserva de resistencia que se manifestaría de maneras inesperadas. Cuando se construyó el 747, se le asignaron límites de peso y capacidad basados en rigurosas pruebas y estándares de seguridad. Sin embargo, lo que los ingenieros de Boeing no pudieron cuantificar por completo fue la tolerancia a tensiones extremas que este diseño inherente proporcionaba. La Operación Solomon se convirtió en el escenario perfecto para que esta capacidad latente saliera a la luz. La situación era de una urgencia inimaginable. Miles de vidas estaban en juego, una nación sumida en un conflicto y la necesidad de transportar de forma segura y rápida a la mayor cantidad de personas posible. La elección del 747 por parte del AL no fue casual. Su reputación de fiabilidad y robustez la precedía. Lo ocurrido el 24 de mayo de 1991 fue un testimonio no solo del coraje y el ingenio humanos, sino también de la excepcional ingeniería del 747. Al despojar el interior de asientos y otros elementos no esenciales, se maximizó el espacio útil y se redujo el peso en vacío del avión. Esto permitió una distribución del peso más eficiente y una mayor capacidad de carga para pasajeros improvisados. Cargar a 1088 personas, muchas de ellas familias enteras con sus pertenencias, en un solo avión que normalmente transportaba entre 400 y 500 pasajeros fue una asombrosa proeza logística y técnica. Se aprovechó al máximo el espacio disponible, desde los pasillos hasta las zonas normalmente reservadas para el servicio. El hecho de que el avión no solo despegara y volara con seguridad con una carga tan pesada, sino que además lo hiciera con 2 literas a bordo, es un detalle que subraya la increíble capacidad de reserva del 747. Esas literas,
Aunque estadísticamente pequeñas en comparación con el total de pasajeros, añadieron un toque simbólico a la misión. Nuevas vidas comienzan a bordo de una máquina diseñada para llevar esperanza. Este evento no fue un vuelo de prueba controlado en un laboratorio. Fue una misión real, bajo una enorme presión, que demostró la durabilidad y seguridad del 747 más allá de cualquier expectativa. La hazaña de la Operación Salomón no solo entró en los libros de récords, sino que también reescribió la comprensión de lo que era posible para un avión comercial. Sirvió como validación empírica de la filosofía de diseño original del 747, construir con un margen de seguridad y resiliencia que iba más allá de los requisitos mínimos. Esta sobreingeniería, lejos de ser un gasto innecesario, resultó ser una inversión en fiabilidad y versatilidad que salvó vidas. La joroba del 747 se convierte, entonces, en un emblema de esa filosofía, una característica externa que insinuaba una fuerza interior sin igual, un testimonio de la visión de su creador y de la capacidad del avión para superar las expectativas en las situaciones más desafiantes. En un mundo donde la optimización de costos y la eficiencia suelen impulsar el diseño de aeronaves, la historia del 747 y la Operación Salomón nos recuerda el valor de construir con un propósito más amplio, con una reserva de potencia y robustez que pueda recurrirse en momentos críticos. El 747 no era solo un avión, era una fortaleza voladora, una maravilla de la ingeniería que demostró que su verdadero potencial a veces solo se revela cuando la necesidad es más apremiante. Esta misma robustez convirtió al 747 en la única plataforma viable para otra misión extraordinaria: transportar el transbordador espacial de la NASA. Durante 3 décadas, 2 747 especialmente modificados, conocidos como Shuttle Carrier Aircraft, SCA, se encargaron de transportar los orbitadores entre los lugares de aterrizaje y la plataforma de lanzamiento en Florida. Para lograrlo, los ingenieros reforzaron aún más la estructura del fuselaje y añadieron estabilizadores verticales a la cola para contrarrestar la interferencia aerodinámica de la enorme nave espacial de 78 toneladas montada en su parte posterior. La posición elevada de la cabina de la joroba fue crucial, ya que permitió a los pilotos tener visibilidad a pesar de la enorme carga. Fue un testimonio impresionante de la simbiosis entre dos íconos de la innovación estadounidense, uno cargando literalmente al otro sobre sus hombros. Incluso su rendimiento superó las expectativas. A pesar de ser un diseño con más de medio siglo de antigüedad, el 747 sigue siendo el avión comercial subsónico más rápido en servicio. Aviones modernos como el 787 Dreamliner o el Airbus A350 son más eficientes, pero no pueden igualar la velocidad de Mach 0,855 del avión de pasajeros. Esta diferencia, que puede parecer insignificante, se traduce en un considerable ahorro de tiempo en rutas transoceánicas. En febrero de 2020, un 747 de British Airways, propulsado por una potente corriente en chorro, completó la travesía de Nueva York a Londres en tan solo 4 horas y 56 minutos, batiendo el récord de velocidad para un avión subsónico. El ADN de su diseño, forjado con reglas de cálculo y túneles de viento en la década de 1960, sigue siendo un referente de rendimiento que los diseños asistidos por ordenador más modernos aún no han superado en velocidad pura. El símbolo de una apuesta audaz. En definitiva, la joroba del 747 es el símbolo físico de una de las mayores apuestas corporativas de la historia. En 1966, Boeing arriesgó todo su futuro financiero en un avión que muchos consideraban imposible de construir. La escala del proyecto era asombrosa. Requirió la fabricación y el ensamblaje de más de 6 millones de piezas individuales, el tendido de 275 kilómetros de cableado y la creación de 75.000 planos de ingeniería. Ninguna fábrica existente era lo suficientemente grande como para albergar la construcción de semejante coloso, por lo que Boeing tuvo que construir una nueva, la fábrica de Everett, que sigue siendo el edificio más grande del mundo en volumen. El programa costó más de $1.000 millones en aquel momento, una suma que superaba el patrimonio neto total de la compañía. Si el 747 hubiera fracasado, Boeing se habría enfrentado a la bancarrota. Y todo este esfuerzo monumental se completó en un plazo ahora impensable de tan solo 28 meses, desde el concepto hasta el primer vuelo. La joroba representa la esencia de esa apuesta. Nació de la predicción de un futuro supersónico y la necesidad de un plan B para la carga. Sobrevivió al fracaso de un diseño de 2 pisos gracias a estrictas normas de seguridad. Se materializó como una solución de ingeniería que creó accidentalmente el espacio más lujoso y la perspectiva más única para los pasajeros.
Su robustez inherente permitió proezas humanitarias y científicas que ninguna otra aeronave comercial podría haber logrado. Con el tiempo, esta silueta única se convirtió en un fenómeno cultural global. La flota del 747 hectáreas transportado al equivalente de casi toda la población mundial, reuniendo familias, entregando ayuda humanitaria y sirviendo como el Air Force One. Su forma se volvió tan icónica que un niño podía dibujarla de memoria, trascendiendo la aviación para convertirse en un símbolo universal de viaje, descubrimiento y conexión humana. La joroba del Boeing 747 no era, por lo tanto, un simple elemento de diseño. Era la respuesta a una pregunta sobre el futuro, la solución a un problema de ingeniería, el origen de un lujo inesperado y el pilar de una resistencia estructural sin precedentes. Fue la característica que definió no solo un avión sino toda una era de la aviación, recordándonos que a veces los diseños más icónicos y perdurables nacen no de un plan perfecto, sino de la brillante capacidad de adaptarse, improvisar y convertir una limitación en una leyenda.